Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Damos inicio a la reunión número 28 de la temporada. 8 competencias a disputarse en la tarde de hoy. Sobresale el clásico triple corona que se va a disputar en quinto turno sobre la distancia de 2000 metros. La primera competencia es una prueba reservada para caballos, o para hembras, mejor dicho, del handicap inferior. Distancia 800 metros. No corre la número 1 Camorrera. Hay cambio de monta. La número 2 Beautiful Light será conducida por el jockey Sergio Hortellado. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. Informamos cambio de monta. En la primera carrera, el 2 Beautiful Light será conducido por el jockey Sergio Hortellado. Cambio de monta en la segunda carrera, el 1 Don Gulch contará con la conducción de Ronaldo Ibarra. Y el número 7, el Despampanante, será conducido por el jockey Javier Portillo. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están en la pista principal las competidoras de la primera carrera.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 al costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 al costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Sale en el camino la participante número 4, Pretabella, le toma pequeña ventaja a la número 7, Reina Saliente. Tercero se desempeña el número 6, Fabulosa. Cuarta ubicación del 3, Primavera. En la quinta ubicación lo hace el 2, Beautiful Light. En la marcha el 5, Mafalda. Los competidores hasta los últimos 600, cabeza a cabeza, por dentro el 4, a su costado exterior el 7. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 7, Reina Saliente, pequeña ventaja sobre la número 4, Pretabella. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 3, Primavera. Descuenta los últimos 300 metros para el disco, la número 4, Pretabella. Logra tirar ahora cuerpo de ventaja sobre el número 7, Reina Saliente. Tercera se desempeña la competidora número 3, Primavera. Descuenta los últimos 200 metros para el disco, la número 4, Pretabella. Firme la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Reina Saliente. Tercero lo viene haciendo el 3, Primavera. Pocos metros para el disco, la número 4, Pretabella. Y Ronaldo Ibarra, amplias ventajas sobre el número 7, tercero el 6, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera número 4, Preta Bella. Segunda número 7, Reina Saliente. Tercera el 6, Fabulosa. Cuarto el 3, Primavera. Quinto el 5, Mafalda. Sexta y última la número 2, Beautiful Light. Tiempo empleado por la ganadora, 49 segundos. 98 centésimas ganada por varios cuerpos. De la segunda a tercera, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 7.000 guaraníes. La llave directa 4-7, 55.600 guaraníes. Trifecta 4-7-6, 25.500 guaraníes. Pixing con su arranque, 420 boletos. Valor de enganche, 20.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 al costo, 2.500.000 pozo garantizado. Cambio de monta en esta segunda carrera, el 1, Don Gulch, será conducido por Ronaldo Ibarra y el 7, el despampanante, contará con la conducción de Javier Portillo. Está en la pista principal desde la segunda carrera. 5 minutos, finalizan las apuestas. Cinco minutos, finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pesos garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se ha salido su partidor el 6, Excharrúa. Está todo listo. Largaron. Parte con desventaja el número 3, Top Crab, a tiempo que se va a enseñar el camino. Número 1, Don Gulch. Le toma 2 cuerpos de ventaja. Número 2, Rojo. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Marinero. Cuarto mejorando lo hace el número 6, Excharrúa. Quinto se desempeña el 7, el Despampanante. Más atrás el 8, Smithson Veloz. En la marcha el número 3, Top Crack. Los competidores se están enfrentando el codo sin variantes. El 1, Tom Gulch. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Rojo. Tercero se desempeña el número 6, Excharrúa. Cuarto viene accionando por fuera el número 7, el Despampanante. En la quinta ubicación se desempeña el número 4, Marinero. Los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Don Gulch, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Rojo. Tercero se desempeña el participante número 6, Excharrúa. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 1, Don Gulch. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Rojo. Gana terreno al fondo participante número 6, Excharrúa. Más abierto lo hace el 4, Marinero. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista número 4, Marinero. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Rojo. Tercero el 6, Excharrúa. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. El pensionista del Stud, el Legado, Marinero y Juan Ramírez. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Rojo. Tercero el 6, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primero el 4 Marinero, segundo el 2 Rojo, tercero el 6 Exerrúa, cuarto el 7 el Despampanante, quinto el 1 Don Gulch, sexto el 8 Smith Velo. Tiempo empleado por el ganador: minuto 16 segundos 73 centésimas, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 2 cuerpos. Dividendos por ganador del 4, 13.700 guaraníes. Yavireta 4-2, 166.700 guaraníes. Trifecta 4-2-6, 34.800 guaraníes. Duplo 4-4 con 27 aciertos, 37.000 guaraníes. Primera triple restaron 67 boletos, su valor 46.600 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 145 boletos, su valor 60.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren el 3 y el 7, competencia sobre 1200 metros. Es pista de arena. Debutantes y perdedores, donde se muestra como favorito el 1, Midnight Onyx, seguido en las apuestas por el número 5, Grand Macallan. Tercer jugados, 3 competidores, el 6, Mr. Jack, el 9, Olorum de Kosan Wong. 14 minutos exactamente las apuestas en esta tercera carrera. Está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes es el pozo garantizado. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en la tercera carrera está en juego la triple millón de guaraníes, pozo garantizado. Tres minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores. Últimos segundos. Se cierran las ventanillas. Largaron. Parte con desventaja el número 4 a tiempo que sale a enseñar el camino número 1. Le toma pequeña ventaja al participante número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 10. Cuarto mejorando lo hace el 8. En la quinta ubicación se desempeña el 2. Más atrás viene accionando el participante número 4. Descontar los primeros metros de la prueba. El 1. Midnight Onyx. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 10. Teco San Juan, que le presenta lucha. Tercero se desempeña el participante número 5. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 8, apareado con el número 9. En la sexta ubicación lo hace el 4, más atrás el 2. Los competidores están en mitad de codo, sin variantes. El número 1 corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 10. En la tercera ubicación mejora el participante número 8. Cuarto viene accionando el participante número 5. En la quinta ubicación por fuera gana terreno el competidor número 9. Y los participantes de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros finales el número 1. Midnight Onyx logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 10. Tercero se desempeña el 8. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 1. Midnight Onyx firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 10. Tercero el 8. Pocos metros para el disco. El 1 de punta a punta con Miguel Ángel Vázquez. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10. Tercero el 8. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1 Midnight Onyx, segundo el 10 The Cousin One, tercero el 8 Golden Talent, cuarto el 2 Matro. Tiempo empleado por el ganador, minutos 12 segundos, 77 centésimos, ganada por 3 cuerpos y medio del segundo, al tercero 2 cuerpos. Dividendos por el ganador del 1, 5.500 guaraníes. Llave simple 1, 10, 50.000 guaraníes. Duplo 1, 143.500 guaraníes. Primera triple, le acertaron 59 boletos, su valor 21.200 guaraníes. La segunda triple, le acertaron 34 boletos, valor de enganche 91.900 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5, 76 boletos. Continúan, valor del enganche 115.100 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, pozo garantizado 3 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Le informamos al público que mañana lunes estará habilitado el Race Sportbook del Jockey Club del Paraguay. Mañana lunes habilitado el Race Sportbook del Jockey Club del Paraguay. Cinco minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 4, Negrito Pintón. Le toma cuerpo y medio de ventaja número 5, Curioso. Tercero se desempeña en 6, Las Violín. Cuarto viene nacionando el 1, Inalcanzable. En la quinta ubicación se desempeña el 7, One Eleven. Más atrás el 2, Paco Win. Los competidores están en mitad de codo. El 4, Negrito Pintón. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Las Violín. Tercero se desempeña el 5, Curioso. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 1, Inalcanzable. Más atrás el 7, One Eleven. Cierra la marcha el 2, Paco Win. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 4, Negrito Pintón. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Curioso. Tercero se desempeña por fuera el número 6, Las Violines. Descuenta los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Número 4, Negrito Pintón. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Las Violín, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 5, Curioso. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. Número 4, Negrito Pintón. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Las Violín, que insiste por fuera. Tercero lo hace el 5, Curioso. Últimos 50 metros de carrera. El número 4, Negrito Pintón. De punta a punta con Mauricio Curiluk. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4, Nerito Pintón. Segundo el 6, Las Violín. Tercero el 5, Curioso. Cuarto el 1, Inalcanzable. Quinto el 2, Pacos Win. Sexto el 7, One Eleven. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos 21 centésimos, ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero, un cuerpo y tres cuartos. Dividiéndose por ganador del 4, 19.800 guaraníes. Yavireita 4-6, 647.500 guaraníes. Trifecta 4-6-5, 266.000 guaraníes. Duplo 1-4, 5 aciertos, 160.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 25 boletos, su valor 150.000 guaraníes. Segunda triple aceptaron 8 boletos, valor de enganche 156.200 guaraníes. Tercera triple, un solo acierto, 2.500.000 guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase lo acertaron 2 boletos, su valor 4.375.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Están en la pista principal los competidores del clásico Triple Corona. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el clásico Triple Corona. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Don Pablo. Le toma pequeña ventaja al número 6, Baham Kadim. Tercero se desempeña el participante número 1, Blue Marlin. Más atrás el 4, Pure Emotion. Será la marcha el número 3, Repenki. Los competidores enfrentan el primer codo con el número 5, Don Pablo, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6, Baham Kadim. Tercero se desempeña a 6 cuerpos y medio el número 1, Blue Marlin. Cuarto viene accionando a 6 cuerpos de este, el 4, Pure Emotion. Cierra la marcha a 2 cuerpos de esta, el competidor número 3, Repenki. Los competidores ingresaron en la recta opuestas. Van cabeza a cabeza por dentro el 5, Don Pablo, a su costado exterior el número 6, Baham Kadim. En la tercera ubicación lo viene haciendo a 12 cuerpos el número 1, Blue Marlin. Más atrás a 3 cuerpos de este, la número 4, Pure Emotion. Cierra la marcha a 3 cuerpos de esta, la competidora número 3, el número 3, Repenki. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5, Don Pablo, enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Baham Kadim. En la tercera ubicación viene accionando a 10 cuerpos y medio el número 4, Pure Emotion. Más atrás lo viene haciendo el número 1, Blue Marlin. Sigue cerrando la marcha el 3, Repenki. Los competidores están ya en mitad del último codo, sin variantes por dentro el 5, Don Pablo, a su costado exterior número 6, Baham Kadim. En la tercera ubicación lo viene haciendo a 10 cuerpos y medio el número 4, Pure Emotion. Más atrás el 1, Blue Marlin. Cierra marcha el 3, Repenki. Los competidores del clásico Triple Corona están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Don Pablo, pequeña ventaja sobre el número 6, Baham Kadim, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el competidor número 4, Pure Emotion. Gana terreno al fondo número 3, Repenki. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por dentro número 5, Don Pablo, a su costado exterior número 6, Baham Kadim. Tercero lo viene haciendo el número 3, Repenki. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 5, Don Pablo. Le toma medio cuerpo de ventaja el número 6, Baham Kadim, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. Por dentro el 5, Don Pablo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Baham Kadim. Tercero el 4, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Don Pablo. Segundo el 6, Bajan Kadim. Tercero el 4, Pure Emotion. Cuarto el 3, Repenki. Quinto el 1, Blue Marlin. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 13 segundos, 78 centésimas. Ganada por medio cuerpo. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 5, 5.200 guaraníes. Llave directa 5-6, 182.000 guaraníes. Trifecta 5-6-4, 131.600 guaraníes. Duplo 4-5, 6 aciertos, 166.700 guaraníes. Primera triple la saltaron 87 boletos, valor de enganche 14.400 guaraníes. Segunda triple la saltaron 20 boletos, su valor 187.500 guaraníes. Tercera triple la saltaron 7 boletos, abona la suma de 142.900 guaraníes. Y el pick 5 con un solo acierto, 7 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera.
En los monitores está mostrando nuevamente la competencia, la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 de costo, 17 millones de guaraníes es el pozo garantizado. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 es el costo, 17 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
están saliendo a la pista principal los competidores de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple.
40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos, se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Está en juego la última triple, 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 1, Hijo del Sol. Le toma 2 cuerpos de ventaja al 4, Depredador. Tercero se desempeña el 3, Mr. Manevi. Cuarto mejorando por fuera el 7, Genitor. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 1, Hijo del Sol, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Depredador. Tercero se desempeña el número 7, Genitor, apareado con el número 8, Rey. Los competidores están enfrentando el codo. El número 1, Hijo del Sol, 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Depredador. Gana terreno rápidamente por fuera el número 8, Rey, quedando en la cuarta ubicación expectante el 7, Genitor. Más atrás en la quinta ubicación a 6 cuerpos el 5, Máximos. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro el 1, Hijo del Sol, por el centro de la pista número 8, Rey, quedando en la tercera ubicación el participante número 4, Depredador. Descuenten ya los últimos 300 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera por dentro el número 1, Hijo del Sol, por el centro de la pista número 8, Rey, quedando en la tercera ubicación el participante número 7, Genitor. Descuenten ya los últimos 200 metros para el disco por el centro de la pista número 8, Rey, pequeña ventaja sobre el número 1, Hijo del Sol, que insiste por dentro. Tercero lo hace el 7, Genitor. Descuenten los últimos 50 metros de carrera, domina el número 8, Rey, con Javier Portillo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, tercero el 1, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 8 Rey, segundo el 7 Genitor, tercero el 1 Hijo del Sol, cuarto el 4 Depredador, quinto el 6 Strong Rain, sexto el 3 Mr. Manevi. Tiempo empleado por el ganador: minuto 14 segundos 84 centésimas, ganada por un cuerpo y medio, el segundo, el tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 8, 9.600 guaraníes, llave directa 8-7, 47.600 guaraníes. Trifecta 871, 30.800 guaraníes. Duplo 5-8, 41 aciertos, 25.600 guaraníes. Primera triple, resultaron 213 boletos, su valor 99.800 guaraníes. Segunda triple, resultaron 47 boletos, valor de enganche 26.600 guaraníes. Triple que finalizaba con 9 aciertos, 333.300 guaraníes. La repetición de la sexta carrera la mostraremos al término de la competencia internacional. Que ya está en pantalla, es la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Nos corre el 4. Competencia sobre 1200 metros, pista de arena. Prueba para debutantes y perdedores. Se muestra favorito momentáneamente el número 2, Moon Eyes, seguido en las apuestas por el número 7, Devil Among Us. También está jugado el 13, Ridden on Stage. 18 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Reiteramos, esta competencia es para debutantes de 2 años, perdedores en pista de césped, 1200 metros. En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
Todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2. Pequeña ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 10. Más abierto lo hace el 12. Gana terreno el competidor número 13. Descontamos los primeros metros de la prueba. El 2. Cuerpo de ventaja sobre el competidor número 10. En la tercera ubicación se viene desempeñando el participante número 13. Gana terreno rápidamente por dentro el 3. 400 metros en 22 segundos 37 centésimas. Sin variantes en la delantera el 2. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el 10. Tercero se desempeña por dentro el 3. Cuarto viene accionando el 2 en la quinta ubicación. Gana terreno por el lado de la pista participante número 13. Quedando en la quinta ubicación expectante el 7. Gana terreno al fondo el 11. Los competidores están los últimos 450 metros. Y están en la recta final. El número 2 intenta la disparada. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 3. Tercero se desempeña el competidor número 10. Descuente ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera. El número 3, pequeña ventaja sobre el número 10 en la tercera ubicación. Lo hace el 2. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco número 3. Gold Council y Ryan Curatolo. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 10. Tercero el 2 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 3, Gold Council. Segundo el 10, More Try. Tercero el 2, Moon Ice. Cuarto el 8, Book Owens. Tiempo empleado por el ganador, minutos 10 segundos 22 centésimas. Ganada por dos cuerpos, el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador vacante, llave simple, un solo acierto, 600.000 guaraníes. Duplo 8-3, vacante. Segunda triple, restaron 5 boletos. Su valor
4.250.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 1.030.300 guaraníes. En instantes, el desarrollo de la séptima carrera y a continuación el desarrollo de la sexta carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pesos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal las competidoras de la octava y última carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. La trifecta, un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. La trifecta, un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.200.000 guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pesos garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino a la competidora número 7, Algorrítmica. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 8, Revalorizada. Tercero se desempeña la competidora número 5, Bellísima. Cuarto y nacional número 3, Preciosa. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Costa Gala. Más atrás lo hace el 2, Storm Marioneta. Los competidores en los últimos 600 metros. La número 7, Algorrítmica, con cuerpo de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación lo hace el 5, Bellísima. Cuarta mejorando el 3, Preciosa. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 7, Algorrítmica, intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre la número 8, Revalorizada. Tercera se desempeña en la competidora número 5, Bellísima. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 7, Algorrítmica. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 8, Revalorizada. Tercero se desempeña la número 5, Bellísima. Gana terreno al fondo el 2, Storm Marioneta. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 7, Algorrítmica. Logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre la número 2. Pocos metros para el disco. El 7, Algorrítmica y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 7, Algorítmica. Segundo el 2, Storm Marioneta. Tercero el 8, Revalorizada. Cuarto la número 5, Bellísima. Quinto el 3, Preciosa. Sexto la número 6, Costa Gala. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 2 segundos 6 centésimas, ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 7, 20.000 guaraníes, llave directa 7-2, 77.000 guaraníes, trifecta 7-2-8, 139.600 guaraníes, duplo 3-7, 9 aciertos, 567.800 guaraníes y la triple que finalizaba con 3 aciertos, 5.666.700 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.